Marta Fernández siempre había sido una mujer discreta. En el pequeño pueblo de Culiacán, México, trabajaba como enfermera en el hospital local, reconocida por su habilidad y dedicación. Pero tras su fachada profesional y su semblante tranquilo, escondía un oscuro secreto, uno que ningún otro profesional de la salud ni ningún residente de Culiacán podría haber imaginado. Era una mujer que, por alguna razón desconocida, se había involucrado con uno de los cárteles más temidos de la región y estaba dispuesta a usar su posición de confianza para algo mucho más siniestro de lo que nadie podría haber imaginado. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras emocionantes historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Durante años, Marta trabajó atendiendo a muchos pandilleros, principalmente a aquellos que pasaban por el hospital por heridas de bala o problemas causados por el consumo excesivo de drogas. No eran pacientes fáciles, eran violentos y a menudo tratados con indiferencia, pero Marta siempre los trataba con una calma casi sobrenatural, sin mostrar jamás incomodidad ni miedo. Su actitud impasible la hizo aún más respetada entre los delincuentes, quienes la veían como una profesional confiable. Fue este respeto lo que le permitió a Marta comenzar su plan. Con el tiempo, descubrió la fragilidad de muchos pandilleros, sus constantes peleas, su vínculo con el narcotráfico y su precaria salud. Sabía que los narcotraficantes locales eran despiadados, y aunque su trabajo como enfermera la mantenía cerca de ellos, comenzaba a comprender que ya no podía ignorar el daño que estos hombres estaban causando a su ciudad y a su comunidad. Pero ¿qué la motivó a tomar una decisión tan drástica? ¿Cómo podía alguien, con su formación y su juramento de salvar vidas, decidir destruir tantas? Inicialmente Marta comenzó a observar el comportamiento de los pandilleros. Notó que, a pesar de ser hombres imponentes e intimidantes, muchos dependían de ella para recibir atención médica frecuente. Era una rutina predecible. Formaba parte del hospital que atendía a víctimas de conflictos armados, violencia incesante y enfermedades causadas por el consumo de sustancias ilegales. Confiaban en ella como enfermera, pero Marta no solo atendía pacientes allí. Veía a hombres que habían destruido vidas y ensombrecido Culiacán. Fue entonces cuando la idea, inicialmente vaga, se cristalizó. ¿Y si pudiera detener su violencia de una vez por todas? Poco a poco, Marta empezó a idear un plan, utilizando el propio hospital como base para sus acciones. Sabía exactamente cómo funcionaban los medicamentos y venenos, y cómo sería posible manipular las dosis y sustancias para evitar sospechas. Su capacidad para reconocer las condiciones y enfermedades de los pacientes le permitía saber cuándo alguien estaba al borde de la muerte. Utilizó esta ventaja a su favor. Como enfermera, tenía acceso a sustancias mortales, pero cuyos efectos no eran lo suficientemente inmediatos como para que los criminales se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Y, como siempre, mantenía la calma, siempre con una sonrisa profesional, mientras trabajaba meticulosamente. Marta envenenó a uno, luego a otro, siempre con una frialdad casi científica. Observó sin prisa cómo los pandilleros sucumbían uno a uno, sin que nadie supiera exactamente por qué morían. Algunos morían por complicaciones inexplicables, otros por enfermedades raras. Marta sabía que cada muerte no era accidental, pero debía ser cuidadosa. Su secreto se extendía poco a poco, pero nadie tenía la menor idea de que el culpable estaba más cerca de lo que imaginaban. Los rumores comenzaron a circular y el pánico se apoderó de los pandilleros. Las muertes misteriosas se multiplicaron, pero la causa seguía siendo un enigma. Mientras tanto, Marta continuaba con su rutina, fingiendo ser la enfermera discreta que todos conocían.
sin que nadie sospechara su verdadera identidad. Sin embargo, una pregunta empezó a rondar. ¿Por qué Marta haría algo tan peligroso, incluso suicida, contra los criminales más poderosos de la ciudad? Sabía que al matar a los pandilleros estaba jugando con fuego, pero Marta no tenía miedo. La necesidad de justicia, el deseo de vengar el sufrimiento de tantas familias que habían perdido a seres queridos por el narcotráfico, la violencia y el terror diario de la pandilla eran más fuertes que cualquier miedo que pudiera haber cruzado por su mente. La historia de Marta Fernández apenas comenzaba, y sus próximos pasos podrían cambiar el curso de la historia de Culiacán para siempre. Culiacán, una ciudad marcada por la violencia y el narcotráfico, era un lugar donde las leyes a menudo se ignoraban y la vida humana se valoraba poco. El cártel local, uno de los más poderosos de México, controlaba no solo el narcotráfico, sino también la política y la economía de la región. La ciudad estaba sumida en un clima de tensión constante, donde los residentes vivían con miedo y los criminales controlaban la vida de todos con mano de hierro. Marta Fernández, sin embargo, fue una excepción. Aunque vivió en el mismo mundo de terror y corrupción que todos los demás, no se dejó consumir por la misma oscuridad. Desde niña, Marta siempre fue una mujer dedicada a sus estudios y al cuidado de los demás. Su infancia en una familia de clase media en Culiacán fue tranquila hasta el día en que la violencia de la ciudad invadió su vida. Su padre, un respetado abogado, fue asesinado en un ataque armado mientras intentaba desmantelar una red de corrupción local vinculada al cártel. Desde entonces, Marta se comprometió a hacer algo para combatir lo que destruyó a su familia. Con su inteligencia y determinación, Marta se formó como enfermera, convencida de que la profesión sería una forma de marcar la diferencia. Sabía que trabajar con el cártel era arriesgado, pero lo vio como una oportunidad para infiltrarse en el sistema y de alguna manera ayudar a poner fin a la masacre. Sin embargo, con el paso de los años, se sintió cada vez más impotente ante la violencia y la corrupción que la rodeaban. Los médicos que trabajaban con ella a menudo se veían comprometidos por los intereses del cártel, y Marta se dio cuenta de que, para sobrevivir, necesitaba adoptar una postura más firme. El hospital donde trabajaba Marta, aunque considerado el más avanzado de la región, distaba mucho de ser un lugar seguro. Los pandilleros entraban y salían como si estuvieran en casa, recibiendo atención médica sin cuestionamientos. Marta conocía cada detalle de cada una de las víctimas que llegaban. Sabía quiénes eran, qué hacían y hasta dónde llegarían para lograr sus objetivos. Pero lo que más la inquietaba era la sensación de impotencia al ver a los familiares de las víctimas de la violencia llegar al hospital para atender a sus heridos, mientras la pandilla seguía sembrando el miedo por toda la ciudad. Los pandilleros, a su vez, eran un reflejo de la propia Culiacán, despiadados y calculadores. Entre ellos se encontraba Alejandro "el Diablo" Guzmán, uno de los líderes del cártel y el hombre que, años atrás, ordenó la muerte de su padre. Alejandro era una presencia dominante e impredecible. Su mirada gélida y sus manos, siempre manchadas de sangre, eran un recordatorio constante del poder absoluto que ejercía. Marta sabía que era uno de los miembros más temidos y respetados de la pandilla, pero, por alguna razón, el odio que sentía por él no era tan fuerte como el sentido de justicia que albergaba en su interior. Otro miembro importante del cártel era Javier "el Gato" Rodríguez, un hombre más joven, pero igualmente violento. Javier era conocido por su crueldad y por operar en la sombra. Siempre fue la mano derecha de Alejandro y, en cierto modo, el más impulsivo. Marta sabía que él estaba enamorado de ella, algo que aprovechó para obtener información valiosa. Sin embargo, también sabía que con el tiempo se convertiría en una amenaza.
cuanto más se acercara a ella, más difícil sería controlar lo que sucedía en Culiacán. Por lo tanto, mantenía las distancias, pero siempre con una sonrisa, como si nada. Mientras Marta lidiaba con estos hombres peligrosos, también se hizo amiga de personas que, aunque no estaban tan directamente involucradas con el cártel, se vieron profundamente afectadas por la violencia. Una de ellas era Teresa, una joven madre que había perdido a su esposo en un tiroteo. Teresa frecuentaba el hospital constantemente, tratando de curar heridas leves y buscando consuelo en las manos de Marta. La relación entre ambas era algo que Marta valoraba enormemente, porque en Teresa veía a una de las pocas personas que aún creían en la bondad de la humanidad. Sin embargo, Marta sabía que la transformación que estaba experimentando era irreversible. Al unirse a este mundo oscuro y peligroso, se distanciaba de todo lo que creía bueno y justo. Su compromiso con la venganza y la idea de justicia se volvían cada vez más despiadados. Había tomado una decisión, y sus consecuencias estaban a punto de manifestarse de maneras que no podía controlar. A medida que aumentaban las muertes misteriosas, también lo hacía la tensión en Culiacán. Los miembros del cártel comenzaron a volverse paranoicos, temiendo ser el próximo objetivo de una ola de asesinatos inexplicables. La pandilla, conocida por su brutalidad, se enfrentaba ahora a algo que no podía controlar: el miedo. Marta, sin embargo, seguía moviéndose entre las sombras, imperturbable, como una presencia fantasmal que nadie podía identificar, pero a la que todos comenzaban a temer. Los líderes del cártel, especialmente Alejandro "el Diablo" Guzmán, comenzaban a darse cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Estaba familiarizado con la violencia, sabía cómo funcionaba, pero nunca se había topado con algo tan sutil y calculado. No fue un ataque directo. No hubo balas ni explosiones. Era como si les estuvieran arrebatando la vida, un miembro a la vez, sin ninguna explicación plausible. El caos que se desató entre los pandilleros no era solo miedo al enemigo, sino incertidumbre sobre quién sería el siguiente en caer. Alejandro decidió actuar. No era de los que dejaban pasar las cosas sin control. Llamó urgentemente a Javier "el Gato" Rodríguez y a otros miembros de confianza. Sabían que si no actuaban, la pandilla se desintegraría por el pánico. «¿Quién nos hace esto?», preguntó Alejandro con voz tensa pero controlada. Javier, con su habitual frialdad, respondió que nadie lo sabía con certeza, pero que todos hablaban de las muertes repentinas e inexplicables. «Quizás sea algún enemigo, algún viejo rival con ganas de venganza», sugirió Javier, intentando desviar la creciente presión. Pero Alejandro no estaba convencido. «Esto no es obra de un enemigo externo. Algo dentro de nuestro propio círculo está causando esto», afirmó con una mirada amenazante. Mientras tanto, Marta observaba todo desde lejos. Sabía que el clima de desconfianza entre los pandilleros crecía y que pronto la verdad saldría a la luz. Pero esto no la afectó. De hecho, sentía que estaba más cerca de lograr lo que siempre había anhelado: venganza. Cada muerte, cada pérdida, era un pequeño paso hacia el final de un ciclo de sufrimiento que había vivido en carne propia. El asesinato de su padre, el dolor de su pérdida y la impotencia que siempre había sentido fueron las motivaciones más profundas que la impulsaron a seguir adelante. La justicia que buscaba no era solo para ella, sino para todas las víctimas inocentes de esta despiadada pandilla. La tensión aumentó aún más cuando Marta se dio cuenta de que ya no podía permanecer en el anonimato. Había corrido un gran riesgo al infiltrarse en las filas del cártel, y ahora era el momento de afrontar las consecuencias. Javier, el más impulsivo de los pandilleros, comenzó a observar a Marta con más atención. Ella sabía que él empezaba a sospechar algo, quizá no directamente sobre ella, sino sobre cómo se estaban produciendo las muertes.
Empezó a hacer preguntas con más frecuencia, intentando encontrar cualquier pista que pudiera señalar al verdadero culpable. Marta era consciente de que la situación se estaba volviendo más peligrosa, no solo por la creciente paranoia dentro de la pandilla, sino porque la presión de sus propios sentimientos se intensificaba. El deseo de justicia, de vengar la muerte de su padre, se estaba convirtiendo en una obsesión. Sabía que si el cártel descubría lo que hacía, no tendría escapatoria. Marta estaba en el centro de una guerra invisible, una guerra que ella misma había desatado, y sabía que ya no podía dar marcha atrás. Se acercó a Teresa, la joven madre que buscaba ayuda con frecuencia en el hospital. Teresa, siempre amable y cautelosa, ya empezaba a notar que Marta era diferente. Su calma, su control, sobre todo, parecían fríos y distantes. Pero, al mismo tiempo, se sintió atraída por Marta, por su forma de afrontar el duelo. «No estás bien, Marta», dijo Teresa con una expresión de genuina preocupación. «Has estado llevando una carga muy pesada, pero no tienes que hacerlo sola». Marta, sin embargo, no podía confiar en nadie. Sabía que cualquier palabra equivocada, cualquier desliz, podía ser fatal. Por eso, apartó a Teresa con una sonrisa tensa, disimulando su creciente tensión interior. La duda empezó a atormentarla. Estaba tan absorta en la venganza que ya no distinguía el bien del mal. El simple acto de salvar vidas parecía tan lejano. Ahora se veía como una mujer condenada a seguir un camino sin retorno, guiada por una justicia que solo ella entendía. Mientras tanto, la pandilla comenzaba a volverse contra Marta. La duda y la paranoia se extendieron rápidamente, y la confianza entre los miembros del cártel se volvió cada vez más difícil de mantener. Alejandro y Javier estaban más cerca de descubrir la verdad de lo que Marta había imaginado. La paranoia dentro del cártel estaba en su apogeo. Los pandilleros comenzaron a traicionarse, temiendo ser los próximos objetivos. La relación entre Alejandro y Javier comenzó a deteriorarse. Javier, siempre la mano derecha de Alejandro, comenzaba a cuestionar el liderazgo de su jefe. Veía la creciente incapacidad de Alejandro para controlar la situación como una debilidad, y esto lo preocupaba profundamente. Con el cártel al borde del colapso, Javier comenzó a pensar en sus propios planes de poder, y una sutil rivalidad comenzó a forjarse entre ambos. Al mismo tiempo, Marta, sumida en su propio conflicto interno, estaba cada vez más decidida a llevar a cabo su venganza. Pero la realidad de sus actos comenzaba a pesarle. Las muertes de la pandilla ya no eran solo un juego de poder ni una cuestión de justicia. Se habían convertido en un reflejo de lo que ella misma se estaba convirtiendo. Estaba perdiendo la línea entre lo correcto y lo necesario. Su transformación personal estaba en pleno apogeo y sabía que ya no podía dar marcha atrás. Lo que había comenzado como una misión de venganza se estaba convirtiendo en una lucha por la supervivencia en un mundo donde la moral ya no existía. Marta también comenzaba a darse cuenta de que, al atacar al cártel, estaba, en cierto modo, atacando a la propia ciudad de Culiacán. Los pandilleros no eran los únicos que sufrían las muertes. Toda la ciudad se veía arrastrada a la vorágine de violencia que ella había iniciado. Las familias que habían perdido a sus seres queridos comenzaban a alzar la voz, creando un movimiento de resistencia contra el cártel, pero también contra las autoridades que nunca habían logrado erradicar el narcotráfico. Esta resistencia, aunque creciente, desconocía que el verdadero enemigo se escondía bajo la apariencia de una enfermera que parecía aliada de la ciudad, pero que en realidad estaba destruyendo los cimientos que la sustentaban. Teresa, la joven madre que frecuentaba el hospital, se convirtió en una figura crucial en la vida de Marta. Aunque Marta intentaba mantener la distancia, Teresa no era alguien a quien se pudiera ignorar por mucho tiempo. Su preocupación por Marta se intensificó al presenciar el cambio en la enfermera.
Su transformación era visible. Los ojos de Marta, antes llenos de compasión, ahora estaban siempre oscuros, como si algo la consumiera por dentro. Teresa, inconsciente de la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo, intentó ayudar, pero no pudo comprender la magnitud de lo que estaba en juego. Con cada visita al hospital, Teresa se daba cuenta de que Marta corría peligro, no solo por la pandilla, sino también por la oscuridad que ahora parecía consumir su alma. Empezó a sospechar que algo andaba mal, que Marta estaba involucrada en algo mucho más grande y peligroso de lo que nadie podía imaginar. Pero, por mucho que lo intentara, no podía llegar a Marta, quien se sentía cada vez más aislada y obsesionada con su objetivo. Mientras tanto, Alejandro y Javier se acercaban a la verdad. Sin embargo, la desconfianza que había surgido entre ellos no era más que una fachada. Ambos sabían que, para mantener el control del cártel, necesitaban resolver el misterio de las muertes de una vez por todas. Alejandro, siempre calculador, comenzó a reconstruir el rompecabezas. Sabía que no era un enemigo externo el que estaba detrás, era alguien interno, y, a medida que la tensión aumentaba, comenzó a comprender que Marta estaba en una posición estratégica para saber más de lo que debía. La pandilla, ahora dividida, comenzó a actuar con creciente violencia. Las reuniones secretas y la creciente desconfianza crearon un ambiente de caos, mientras que las muertes seguían ocurriendo sin explicación. El miedo a ser envenenado estaba creando una fisura en el corazón de la pandilla, y el pánico no hizo más que intensificarse. Marta, con su mente aguda y su determinación inquebrantable, ya no veía vuelta atrás. Se hundía cada vez más en el abismo de lo que consideraba justicia, pero que ahora se había transformado en pura venganza. Sabía que el fin estaba cerca y que ya no podía ocultar lo que hacía. Sin embargo, su conexión con Teresa aún la hacía dudar. Veía en la joven madre la pureza que había perdido. El dilema moral que ahora surgía en su mente era si debía rendirse a lo que la justicia exigía o si debía, de alguna manera, intentar recuperar su propia humanidad. Pero, mientras la ciudad se hundía en el caos, Marta sabía que su batalla estaba lejos de terminar. El ambiente en Culiacán ya era insoportable. Las calles estaban llenas de incertidumbre y el miedo se había propagado como un virus. Los pandilleros, antes seguros y despiadados, ahora estaban en pánico. Las muertes misteriosas continuaban, y a pesar de todo su poder e influencia, el cártel comenzaba a desintegrarse internamente. Alejandro el Diablo Guzmán, el líder supremo, ya no sabía en quién confiar. Cada mirada parecía ocultar una amenaza, y la paranoia se apoderó de cada miembro de la pandilla. Fue en una noche sofocante, con un cielo gris y amenazante, que se produjo el punto de inflexión. Javier el Gato Rodríguez, la mano derecha de Alejandro, había comenzado a investigar a Marta con más intensidad. Sentía que ella sabía más de lo que aparentaba. Siempre estaba presente en el momento oportuno. Siempre tenía una excusa para sus actos, y su frialdad era algo que él nunca había podido descifrar. Javier, con su carácter desconfiado e impetuoso, decidió confrontarla directamente. Esa noche, Marta estaba de turno en el hospital cuando Javier apareció sin avisar. Entró en la sala donde ella se encontraba, con paso firme y mirada penetrante. Marta, como siempre, no mostró sorpresa. Su serenidad incomodó aún más a Javier. «¿Tienes algo que decirme, Marta?», preguntó en un tono de voz que no dejaba lugar a respuestas evasivas. Lo miró fijamente un momento, con ojos fríos y calculadores. Sabía que la confrontación era inminente, pero aún así no estaba lista para ceder. «¿Qué quieres decir, Javier?», respondió Marta, manteniendo la calma. Javier sonrió, pero su sonrisa era vacía, cargada de una amenaza silenciosa. «Sabes muy bien a qué me refiero.
las muertes, el veneno. La banda está en ruinas por eso. Y sé que estás detrás de todo. Marta lo miraba fijamente, pero su corazón latía con fuerza. No era miedo, sino la clara comprensión de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ya no podía ocultar su verdad. Se había convertido en lo que había jurado destruir, una figura oscura, sumida en el odio y la venganza. «No sé de qué estás hablando», respondió ella, con una voz casi inaudible, pero llena de intensidad. Javier se acercó a ella con la mirada fija, estudiando cada movimiento de Marta. «No seas ingenua. Te vi tus ojos. Tienes sangre en las manos, Marta. Y voy a averiguar la verdad». Fue entonces cuando algo cambió. Lo que empezó como un simple intercambio de palabras se convirtió en una lucha por la supervivencia. Sin previo aviso, Javier agarró a Marta del brazo, obligándola a enfrentarse a él. Quería que confesara, que cediera, pero Marta no estaba dispuesta a dejarse intimidar. Sabía que el juego había cambiado. Con un movimiento rápido e inesperado, Marta sacó una jeringa del bolsillo de su uniforme, la que siempre llevaba consigo. Con precisión, inyectó la sustancia letal en el cuello de Javier. Él retrocedió, con una expresión de sorpresa y dolor en el rostro, mientras la sustancia hacía efecto rápidamente. Javier intentó gritar, pero las palabras se le atascaron en la garganta, mientras su cuerpo comenzaba a ceder. Marta lo miró, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo. Nunca imaginó que llegaría a esto, pero sabía que no había vuelta atrás. El veneno que había usado actuaba con rapidez, y Javier no tardaría en sucumbir. Pero, por un momento, dudó. ¿Era esta la justicia que buscaba? ¿Era esta la mujer en la que se había convertido? Javier, ahora tendido en el suelo, la miró con una última mirada de incredulidad. «Tú hiciste esto», susurró, con dificultad para pronunciar las palabras. Marta no respondió, simplemente observó cómo la vida de Javier se desvanecía. Sintió una mezcla de alivio y culpa, una sensación que la consumía por dentro. Sabía que esto lo cambiaría todo, que la guerra se había intensificado y que ahora ya no podría escapar de las consecuencias de sus actos. Fue en ese momento, mientras el cuerpo de Javier yacía sin vida, que Marta comprendió la magnitud de la encrucijada en la que se encontraba. Había tomado una decisión irreversible, una decisión que la enfrentó a la verdadera esencia de la justicia y la venganza. El mundo a su alrededor parecía desmoronarse, y Culiacán se preparó para vivir con las consecuencias de sus decisiones. Alejandro, que lo había observado todo desde la distancia, ya sabía qué hacer. Ya no podía confiar en nadie de su propia pandilla. Y Marta, la mujer que siempre había sido su aliada, se estaba convirtiendo en su principal enemiga. La muerte de Javier, el Gato Rodríguez, resonó como una explosión en Culiacán. Las calles, antes plagadas de violencia constante, ahora estaban sumidas en un tenso silencio. El cártel estaba en alerta máxima. Cada rincón, cada mirada sospechosa, parecía ocultar una amenaza. Los pandilleros, aún conmocionados por la inesperada muerte de uno de los suyos, comenzaron a preguntarse: ¿quién más podría estar detrás de esto? Y lo más importante, ¿quién sería el siguiente? Dentro del cártel, la desconfianza creció exponencialmente. Alejandro el Diablo Guzmán, el despiadado líder del cártel, sentía que la situación estaba fuera de control. Sabía que Javier, aunque impulsivo, era leal y confiable. Su muerte no solo debilitó al cártel, sino que también enfureció a sus aliados y subordinados. Alejandro, con su mirada calculadora, comenzó a reconstruir el rompecabezas, dándose cuenta de que la clave para la destrucción interna del cártel estaba más cerca de lo que imaginaba. Sin embargo,
El golpe más duro llegó cuando Marta, la enfermera que antes era vista como una aliada, se convirtió en la principal sospechosa. El cártel, que siempre había confiado en ella para cuidar a sus heridos, ahora la veía como una traidora. El dolor que sintió al inyectarle el veneno a Javier fue seguido por un vacío absoluto, una desesperación que ya no podía ignorar, pero la culpa no pudo detenerla. Lo que había comenzado estaba en pleno apogeo, y ya no había lugar para el arrepentimiento. La venganza que la había consumido se convirtió en el motor que guiaba sus acciones. Cuando encontraron el cuerpo de Javier, la pandilla se dio cuenta rápidamente de que algo andaba mal. Las misteriosas muertes, que antes parecían un fenómeno aislado, ahora formaban una red que se cernía sobre Marta. Sabía que su viaje estaba a punto de llegar a un punto crítico, pero no había vuelta atrás. Las consecuencias de sus actos comenzaron a propagarse como un virus dentro del cártel, afectando a todo y a todos a su alrededor. La ciudad de Culiacán, ya marcada por la violencia, comenzó a experimentar una nueva fase de caos. Familias que habían perdido a seres queridos a causa del narcotráfico y el conflicto armado comenzaron a alzarse contra el cártel. Aunque el sistema judicial era corrupto, la resistencia de la población creció. Muchos desconocían la verdadera causa de las muertes, pero comenzaron a darse cuenta de que algo estaba cambiando en la dinámica de la ciudad. Las muertes de miembros del cártel, aunque enigmáticas, alimentaron la esperanza de que quizás alguien estuviera dispuesto a enfrentar al monstruo que se había apoderado de la ciudad. Marta, por su parte, estaba aislada. Se había convertido en una sombra dentro del mismo hospital donde antes era considerada una figura de confianza. Su comportamiento empezó a llamar la atención de médicos y enfermeras, quienes ahora la observaban con recelo. Muchos empezaron a preguntarse si Marta era responsable de las misteriosas muertes que ocurrían, pero nadie tenía pruebas, solo especulaciones. La tensión entre Marta y Alejandro aumentó rápidamente. Sabía que la pandilla empezaría a perseguirla, y su única opción era continuar con su misión sin dudarlo. Mientras tanto, el líder del cártel comenzaba a comprender que la única manera de sobrevivir era eliminar a Marta, y no dudaría en usar todos los recursos a su disposición para encontrar y destruir a la mujer que se había convertido en su principal enemiga. La cacería estaba a punto de comenzar, y Culiacán se convertiría en el escenario de una guerra sin cuartel. Teresa, la joven madre que siempre se había preocupado por Marta, empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. Sentía que la enfermera se distanciaba aún más, y sus intentos de ayudarla parecían ser en vano. Sin embargo, Teresa seguía creyendo que Marta sufría y que había una manera de rescatarla antes de que fuera demasiado tarde. Empezó a investigar discretamente las circunstancias de las muertes y el comportamiento de Marta. Pero, a medida que se acercaba a la verdad, Teresa también se vio arrastrada a un abismo de violencia y desconfianza, un lugar del que quizá ya no fuera posible escapar. Los ciudadanos de Culiacán, al ver las noticias sobre los asesinatos del cártel, comenzaron a unirse de maneras que antes parecían inimaginables. Surgieron movimientos clandestinos y pequeños grupos de resistencia comenzaron a organizarse. Las autoridades, aunque corruptas, comenzaron a sentir la creciente presión. Culiacán estaba en un punto de ebullición y un enfrentamiento entre Marta, el cártel y la población parecía inevitable. Marta, ahora más aislada y obsesionada, sentía que el final se acercaba. Pero también sabía que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Su plan de venganza estaba alcanzando una escala inesperada, y no tenía ni idea de cómo encajarían las piezas. Sin embargo, lo que no sabía era que mientras se preparaba para enfrentarse a los fantasmas del pasado, el verdadero monstruo estaba más cerca de lo que imaginaba.
El peso de las decisiones de Marta comenzaba a pasarle factura de maneras que ya no podía ignorar. A medida que Culiacán se hundía en el caos, sentía que estaba al borde de un precipicio emocional y psicológico. Cada muerte que causaba, cada paso que daba para destruir a la pandilla, la hacía cuestionarse quién era realmente. La mujer que había ingresado en ese hospital años atrás, llena de ideales y esperanzas, ya no existía. En su lugar permanecía una sombra que se alimentaba de venganza y dolor, buscando una justicia que nunca llegaría en su forma pura. Pero con el paso de los días, Marta empezó a comprender algo importante. La guerra que libraba no era solo contra el cártel, sino contra sí misma. El veneno que había inyectado a tantos pandilleros comenzaba a corroer no solo sus cuerpos, sino también sus almas. Se sentía perdida, sin saber si realmente estaba haciendo lo correcto o si simplemente se hundía aún más en una espiral de oscuridad. Su lucha interna se intensificaba cada vez más. Los rostros de las víctimas, no solo las del cártel, sino también los de los inocentes, devastados por la violencia del narcotráfico, la atormentaban por las noches. Soñaba con ellos, en un ciclo interminable de culpa y arrepentimiento. Cada vez que cerraba los ojos, los gritos y susurros parecían resonar en su mente. Pero, en medio del tormento psicológico, Marta comenzó a comprender que si quería escapar de ese abismo, tendría que enfrentarse a la verdad sobre sí misma. Fue entonces cuando conoció a Teresa. La joven madre, que siempre buscaba consuelo en el hospital, ahora parecía ser la única persona en Culiacán que aún veía algo de humanidad en Marta. Teresa, aunque desconocía lo que sucedía tras bastidores, siempre vio en Marta una figura servicial, y en cierto modo, Marta sabía que Teresa aún veía en ella a la enfermera dedicada que solía ser. «Sé que estás pasando por algo muy difícil», dijo Teresa una tarde cuando Marta la encontró en el pasillo del hospital después de un largo turno. «Pero no tienes que cargar con todo sola. Hay gente que se preocupa por ti». Estas palabras impactaron a Marta con una fuerza inesperada. Siempre había sido una mujer solitaria, creyendo que podía soportar el peso de su venganza sin necesidad de ayuda. Pero por primera vez sintió que había algo más en su vida, algo que no podía simplemente ignorar. Teresa, con su bondad y genuina preocupación, representaba todo lo que Marta había perdido a lo largo de los años. La mujer que ansiaba venganza, que buscaba destruir a los hombres que habían asesinado a su padre y arruinado su ciudad, ahora se encontraba ante la posibilidad de la redención. Pero el precio de la redención no fue sencillo. Para Marta, este camino significó renunciar a su búsqueda de venganza, a su obsesión por la justicia que creía tener derecho a imponer. Significó abandonar el dolor que la motivaba, la ira que la impulsaba a cada acto de violencia. Significó liberarse del veneno que corría por sus venas. En una noche de introspección, mientras caminaba por las calles de Culiacán, Marta se encontró con el reflejo de su propia imagen en una ventana rota. Allí, en ese reflejo distorsionado, vio en qué se había convertido: una mujer marcada por la violencia, el dolor y la culpa. Por primera vez, se preguntó si toda esta destrucción realmente había valido la pena. La respuesta parecía clara, pero estaba envuelta en un velo de miedo. Tenía que detenerse, tenía que cambiar el rumbo de su vida antes de que fuera demasiado tarde. La decisión de cambiar de rumbo fue difícil y llena de incertidumbre, pero al regresar al hospital al día siguiente, Marta dio el primer paso hacia su transformación. Buscó a Teresa, dispuesta a abrirle su corazón. Marta sabía que no sería fácil. Se había distanciado de todos durante tanto tiempo que rendirse ahora parecía un salto al vacío. Pero Teresa era su única oportunidad de redimirse. «No soy quien crees»,
empezó Marta con voz temblorosa. No soy la persona a la que crees ayudar, pero necesito que sepas esto, porque ya no puedo seguir haciendo lo que hago. Me estaba perdiendo. Teresa miró a Marta con compasión, sin juzgarla. Aún puedes cambiar, Marta. Nadie se define solo por sus errores. Todos tenemos la oportunidad de redimirnos. Estas palabras, sencillas pero profundas, comenzaron a romper el muro de hielo que Marta había construido a lo largo de los años. Aún estaba lejos de comprender plenamente su viaje, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. La batalla interna que libraba no estaba perdida, pero debía tomar una decisión. Ya no podía ser la mujer que alimentaba el odio. Necesitaba encontrar la manera de detener la guerra que había comenzado y de alguna manera salvar lo que quedaba de su humanidad. Marta sabía que no sería fácil. Tenía enemigos por todos lados y el cártel no dudaría en destruir a quien fuera necesario para preservar su dominio. Pero también sabía que la verdadera batalla ahora era contra ella misma. Y por primera vez estaba dispuesta a luchar por algo más grande que la venganza, la oportunidad de redimirse y finalmente hacer lo correcto. La ciudad de Culiacán estaba a punto de estallar en un caos absoluto. Marta lo sabía. Sentía el peso del momento en cada paso, como si la ciudad entera respirara con ella. El cártel, debilitado y dividido, aún conservaba la fuerza para contraatacar, pero su liderazgo estaba destrozado. Alejandro, el Diablo Guzmán, aunque aún controlaba el miedo de muchos, ya no sabía en quién confiar. Cada miembro de la banda se preguntaba si sería el próximo en caer, y la desconfianza solo se intensificaba. Pero el mayor problema de Alejandro estaba a punto de manifestarse de una manera que no podía prever. Marta, sintiéndose cada vez más aislada y angustiada por su propia transformación, ya no podía ignorar lo inevitable. Su lucha, hasta entonces centrada en la venganza, se había convertido en una guerra interior por su propia alma. Sabía que ya no podía dar marcha atrás, pero tampoco sabía cómo avanzar. Con cada paso, se acercaba más a la confrontación final que tanto temía como anhelaba. Quería terminar lo que había empezado, pero al mismo tiempo sabía que el precio de la victoria podría ser más alto de lo que imaginaba. Mientras tanto, Teresa, aunque aún desconocía la magnitud de lo que estaba sucediendo, empezaba a sentir el peso de sus propias decisiones. La mirada preocupada de Marta y las palabras pronunciadas en momentos de vulnerabilidad se le quedaron grabadas en la mente. Teresa no sabía exactamente qué estaba pasando, pero sabía que algo andaba muy mal. La mujer a la que consideraba amiga estaba perdiendo el control y no sabía cómo podía ayudarla. El hospital, que una vez fue un refugio para Marta, se estaba convirtiendo en un lugar conflictivo. Los demás médicos y enfermeras comenzaban a darse cuenta de que algo no iba bien. Marta, aunque aún era respetada por muchos, se estaba convirtiendo en una figura inquietante. Sus ojos, que antes irradiaban compasión, ahora reflejaban una oscuridad que todos percibían, pero pocos entendían. Alejandro, por su parte, estaba reuniendo a sus últimos aliados. Sabía que Marta representaba una amenaza inminente, una amenaza que debía ser eliminada antes de que destruyera lo que quedaba de su imperio. Los rumores sobre la enfermera responsable de los asesinatos del cártel habían llegado a oídos de todos. Pero el miedo a confrontarla directamente crecía. Marta se había convertido en una leyenda, una figura de terror más asociada a un fantasma que a una mujer de carne y hueso. Fue entonces cuando Alejandro decidió actuar. Sabía que la única manera de derrotar a Marta era explotar lo que más temía, su pasado.
Planificó un ataque psicológico, sabiendo que al exponer los fantasmas que acechaban la mente de Marta, podría destruirla por completo. Con la ayuda de sus aliados, rastreó la historia de Marta, descubriendo los momentos más dolorosos de su vida, incluyendo la muerte de su padre, un evento que había moldeado su obsesión por la venganza. Mientras tanto, Marta, en su creciente introspección, comenzaba a cuestionar sus propias motivaciones. Ya no sabía si buscaba justicia o simplemente alimentaba una rabia insaciable. Las palabras de Teresa resonaban en su mente. No tienes que cargar con todo sola. Marta ya no sabía qué significaba esa ayuda, pero de alguna manera sentía que era la única salida. Ya no podía continuar con su misión sin más dudas, pero al mismo tiempo no podía dejar que Alejandro se saliera con la suya. Él era la raíz de todo lo que odiaba. Él y el cártel habían destruido su vida, se habían llevado a su padre y su ciudad, y ahora estaba a punto de hacer lo correcto. Sabía que la venganza no traería la paz, pero también sabía que no podía permitir que su ciudad fuera consumida por aquella monstruosidad. Necesitaba detener lo que había empezado. El enfrentamiento final se acercaba, y Marta sabía que, terminara como terminara, nada volvería a ser igual. El dolor y la culpa que la atormentaban se estaban convirtiendo en una carga insoportable, pero ya no podía volver atrás. Necesitaba enfrentarse a los demonios de su pasado y, al hacerlo, salvar lo que quedaba de su futuro. La ciudad de Culiacán, al borde del colapso, estaba a punto de presenciar un choque entre dos mundos, el de la venganza despiadada y el de la redención imposible. El clímax de la historia estaba a punto de desatarse y Marta, más que nunca, necesitaba elegir quién sería cuando todo llegara a su fin. La noche en Culiacán estaba llena de una tensión innegable. La ciudad, como un animal herido, estaba a punto de estallar. Marta sabía que había llegado el momento. Ya no había tiempo para la vacilación, ya no había lugar para la duda. El enfrentamiento con Alejandro, el líder del cártel, era inevitable. Sabía que su misión estaba a punto de alcanzar su clímax, y con él, las consecuencias finales de sus decisiones comenzarían a tomar forma. La lucha, inicialmente motivada por la venganza, se estaba transformando en algo mucho mayor. Una batalla por el alma de Marta. Marta estaba sola en su apartamento, con las manos temblorosas, pero la mente despejada. La jeringa, siempre en su bolsillo, ahora parecía más una carga que una herramienta de justicia. Había sido su aliada en tantas ocasiones, pero ahora se había convertido en el símbolo de su propia caída. La enfermera que cuidaba vidas era ahora la asesina que las destruía. Y eso era algo que ya no podía ignorar. Se miró en el espejo. Sus ojos, que antes transmitían compasión y cariño, ahora eran ventanas a la oscuridad. Ya no había espacio para la mujer que solía ser. Estaba demasiado perdida, demasiado alejada de todo lo que una vez creyó bueno y justo. Pero algo en su interior aún se resistía, algo que la impulsaba a luchar por una última oportunidad de redención. La batalla, ahora, ya no era contra Alejandro, era contra ella misma. Mientras Marta se preparaba para enfrentarse al hombre que le había destrozado la vida, Alejandro, en su mansión, también sentía el peso de la inminente confrontación. Sabía que Marta se acercaba. Sus espías habían confirmado que estaba a punto de actuar. Pero Alejandro no solo estaba preocupado por Marta. Sabía que lo que estaba en juego no era solo el control de Culiacán ni la supervivencia del cártel. También era el control de la narrativa, el dominio de la historia. Si derrotaba a Marta, podría mantener el cártel intacto, reescribir los acontecimientos y permanecer en el poder. Pero si ella lo derrotaba, sería la destrucción no solo de su liderazgo, sino de todo lo que había construido. El enfrentamiento tuvo lugar en una vieja bodega abandonada, un lugar aislado y sombrío, lejos de la mirada de Culiacán. El lugar estaba en silencio.
salvo por el sordo sonido de los pasos de Marta mientras avanzaba hacia su destino. La ciudad, en sus calles caóticas, parecía respirar con la misma ansiedad que ella. Su mirada estaba fija en su objetivo, sin el menor asomo de vacilación. Alejandro estaba allí, esperando. Sus ojos, fríos y calculadores, estaban fijos en ella. Sabía que este momento había sido inevitable. «Marta», dijo, con la voz atravesando el silencio de la noche, «¿crees que puedes ganar? ¿Crees que tu venganza te traerá algo bueno? Yo soy lo que sostiene a Culiacán. Soy lo único que mantiene esta ciudad en pie». Marta lo miró con el corazón latiéndole con fuerza, pero con la mente despejada. «No sustentas nada, Alejandro. Lo destruyes todo. Todo lo que has hecho, todas las vidas que has arrebatado, todo no vale nada. Y ahora es hora de pagar». Había una ira fría en su voz, pero también una determinación que la sorprendió. Ya no buscaba venganza, buscaba justicia. No para ella misma, sino para todas las víctimas del cártel, para todas las vidas destruidas por la violencia, el tráfico y la opresión. Sentía que al enfrentarse a Alejandro, se enfrentaba a todo lo malo de su vida. Sin más dilación, comenzó el enfrentamiento. No hacía falta diálogo innecesario. Marta avanzaba con rapidez, con movimientos veloces y precisos, con la concentración de quien sabía exactamente qué hacer. Alejandro, en cambio, era más cauteloso. Su experiencia lo convertía en un oponente formidable. Pero a Marta, sobre todo, la motivaba la urgencia de su propia redención. Lucharon con una ferocidad impresionante. Alejandro usó su fuerza, sus tácticas de guerra sucia, pero Marta, con su agilidad y determinación, logró superar sus ataques. La lucha fue más que física. Fue una batalla emocional, una confrontación interna entre lo que Marta se había convertido y lo que aún podía ser. Cuando Marta finalmente tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Alejandro, dudó. La jeringa que llevaba consigo, siempre presente en su vida, estaba allí, a su alcance. Pero al mirar a Alejandro, vio más que un simple enemigo. Vio a alguien que, en cierto modo, había moldeado su vida, que la había llevado al límite. Pero también vio que su propia búsqueda de venganza ya no podía ser la fuerza que la guiara. Ya no era esa mujer, no quería serlo. Con un último movimiento lo desarmó y lo derrotó, pero en lugar de matarlo, lo dejó allí, inconsciente, con una mirada desolada. Él había sido la causa de su sufrimiento, pero también el catalizador de su transformación. Marta no necesitaba matarlo para ganar. Ya había ganado. Había superado el dolor, la venganza y la necesidad de destruir para finalmente encontrarse a sí misma. La mañana siguiente llegó con un cielo gris y nublado, reflejo de la agitación emocional que sentía Marta. Se sentó en la banca de un parque en Culiacán, el mismo lugar donde, años antes, había dado sus primeros pasos como enfermera, llena de sueños y esperanza. Pero ahora, al mirar la ciudad, ya no solo veía el caos que había creado el cártel, sino también las cicatrices que ella misma había dejado en su camino. Alejandro, el hombre que había sido símbolo de dolor y venganza, yacía inconsciente, preso en uno de los escondites secretos del cártel, esperando las consecuencias de sus actos. Pero Marta ya no tenía fuerzas para seguir alimentando la guerra. Sabía que aunque su lucha contra el cártel había llegado a su fin, su verdadera batalla apenas comenzaba, la batalla por su alma. A medida que el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, iluminando las calles de Culiacán, Marta sintió el peso de la verdad asentarse en su corazón. Ya no había lugar para la venganza ni el remordimiento. El veneno que había corrido por sus venas durante tanto tiempo ahora parecía una carga insoportable. Sabía que las decisiones que había tomado jamás podrían borrarse, pero había algo más importante ahora, la decisión de seguir adelante, de reconstruir su vida
incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que conocía. Teresa, quien siempre había creído en Marta, estaba a su lado. Desconocía todos los horrores que Marta había enfrentado, pero sintió el cambio en su amiga. Marta no necesitaba contárselo todo. La transformación era evidente. Teresa la abrazó con la misma empatía de siempre, sin juzgarla, simplemente ofreciéndole el apoyo silencioso de quien entiende que sanar es un proceso largo y doloroso. Culiacán, como una ciudad dividida, comenzaba lentamente a reconstruirse. El cártel se había debilitado, pero la lucha por el control de la ciudad aún no había terminado. Sin embargo, lo que Marta sabía era que el verdadero cambio no llegaría con más violencia ni destrucción. El verdadero cambio llegaría cuando la gente comenzara a unirse, a buscar la redención, a buscar algo más grande que el poder y la venganza. Marta, con el corazón apesadumbrado, pero finalmente libre de las cadenas que la ataban, se levantó y comenzó a caminar por la ciudad. Cada paso le recordaba que, aunque el viaje había sido largo y lleno de sufrimiento, había superado lo peor. A partir de ese momento, ya no la definiría su pasado, sino las decisiones que tomaría de ahí en adelante. El silencio de Culiacán, ahora más tranquilo, parecía una metáfora de la paz que Marta finalmente había encontrado en su interior. Sabía que la guerra que la aquejaba había terminado, pero la paz sería una conquista diaria. Y, con la ayuda de Teresa y la ciudad que ahora comenzaba a sanar, Marta tendría la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su vida, libre del dolor que una vez la definió. Si te intrigó la historia de Marta, sus decisiones y los desafíos que enfrentó, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de la transformación de Marta? ¿Puede la venganza traer paz? ¿O, como ella descubrió, es la redención el único camino verdadero? No olvides darle me gusta y compartir este video con tus amigos. Si disfrutaste la narrativa y quieres más historias emocionantes llenas de giros inesperados, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Tu opinión es fundamental para nosotros. Hablemos en los comentarios.